qué es lo que el Señor quiere de mí. Pero qué específicamente este Adviento, qué el Señor quiere de mí. Ha pasado un pasado, hubo un peregrinar y nos está pidiendo a mí qué es en estos momentos lo que yo necesito, de qué yo necesito despojarme. Si es que me tengo que despojar de algo físico o me tengo que despojar de algo espiritual que está atado, que me está atando en mi vida. Así que es un reto para nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a bregar con ese reto? Pues mira, vamos a bregar de diferentes formas. Primero, número uno, la oración es lo básico y de eso es que vamos a hablar, de los diferentes tipos de oración. La oración básica, usted sabe que tenemos tres tipos de oración: la vocal, la meditación y la contemplación. Vocal, meditación y contemplación, esos son los tres tipos de oración. Pero primeramente nosotros tenemos que hacer algo, y es que nuestra zapata para construir nuestra casa es la oración del diario que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a construir una casa o un edificio, yo tengo que construir lo que llamamos una zapata, ¿verdad? La zapata es algo que está dentro de la tierra, donde eso es lo que va a sustentar el edificio, ¿verdad? Y dependiendo de cómo esté la zapata es que va a estar el edificio. Si yo construyo un edificio y simplemente una arena, ¿qué va a suceder? Se derrumba porque no aguanta el peso en un momento dado, un viento, lo que sea. Así que lo que está sucediendo es que nosotros empezamos a construir nuestra vida espiritual, y para construir nuestra vida espiritual la zapata se llama la oración. ¿Qué va a suceder? Tarde o temprano esa oración se va convirtiendo y aumentando nuestra vida espiritual como un edificio. Mientras va creciendo esa oración diaria, ese edificio va creciendo. Eso quiere decir que en un momento dado, cuando venga un ventarrón, me va a mover el edificio, pero no me lo va a destruir el edificio. Tengo el edificio intacto. ¿Por qué? Porque la zapata, que se llama la oración diaria, está fuerte, mantiene mi vida fuerte. Así que cuando viene el momento difícil de nuestra vida, una muerte, cualquier cosa que nos toca directamente, que nos conmueve, que nos mueve, que nos llena de... ¿Qué es lo que hacemos? Nos movemos. Pero entonces, si esa zapata está bien, no pasa absolutamente nada. Hay movimiento, pero no hay destrucción del edificio. Así que tenemos primero la oración vocal. Como hablamos, esta oración diaria se convierte en una oración vocal. ¿Por qué es una oración vocal? Porque usamos nuestros sentidos humanos. Usamos la voz que Dios nos dio. El Señor nos dio un cerebro, nos dio unas manos, pero también pues nos dio con parte de uno de los sentidos, que es la voz. Así que tenemos una oración que es vocal. ¿Por qué? Porque nuestro sentido nos dice en un momento dado internamente que lo interno tenemos que llevarlo hacia afuera, y lo llevamos de una forma vocal, que la podemos escuchar. Así que siempre que tenemos la oración primera básica, se llama una oración diaria, pero es una oración vocal en nuestra vida, ¿ok? Estoy leyendo lo del catecismo. Eso es lo que nos dice el catecismo de los tipos de oraciones. Tenemos el tipo de oración vocal, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes algo muy importante. Dentro de esa oración vocal decimos, pero ¿cómo lo vamos a decir? ¿Cómo vamos a orar? Pero es que miren, nos preocupamos por las palabras. ¿Y qué nos dice la iglesia? La palabra no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la calidad de la oración. A veces pensamos que decir muchas cosas y muchas palabrerías y muchas cosas largas, el Señor nos ve, ¡Ave María, este sí que es tan brutal! Dice el Señor. No tiene que ver con la cantidad de palabras, ¿okay?, que usted dice. El Señor conoce y te conoce, y conoce tu corazón, tu alma, tu vida, cada célula de tu ser. Y cuando tú estás frente al sagrario, el Señor está ahí presente. Y esa oración vocal que tú estás diciendo, que muchas veces la dicen en voz baja, y yo he visto personas aquí sentadas frente al Santísimo que están orando y están orando, y yo puedo escuchar esa oración bien bajita, porque está entrando ese sentido de que tú tienes que expresar ese sentimiento interno que tú tienes dentro, y se lo estás diciendo al Señor ahí frente del Santísimo, frente al Sagrado, porque tenemos la suerte de que tenemos al Señor aquí presente. Está vivo y está presente aquí en el Sagrado. Está vivo y presente. ¿Qué le dicen? Amén. 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 No escucho amén, digan amén. Amén.
Señor está presente en nuestra vida, está presente en el sagrario. En esta parroquia tenemos esa dicha. En otras parroquias no tienen el sagrario ahí. Ok, aquí no tenemos dentro, aquí podemos ir donde Él, frente a Él en vivo y a todo color, como decimos, y decirle: aquí estoy yo vocalmente, comunicarme con el Señor. Ok, así que no perdamos esta oportunidad de que podamos ir donde Él, pararnos ahí al frente y decirle: mire Señor, aquí estoy yo. ¿Okay? Ya vamos a entrar en eso poco a poco. ¿Okay? Así que, como dijimos, no importa, lo importante no es la cantidad, sino el fervor con que tú se lo digas, con la fe que tú lo estás diciendo, porque no es lo mismo creer en Dios, ¿okay?, que creerle a Dios. Porque tú estás ahí al frente y cuando tú lo estás sintiendo, tú estás gozando y tú vas a ver poco a poco las diferentes tipos de oraciones, cómo tú vas a llegar a entrar, a internalizarte con el Señor. ¿Okay? Así que esa oración que está en tu boca, que tú la estás expresando, esa es la primera oración. ¿Okay? La oración vocal. Y es un elemento, como dice nuestra iglesia, indispensable en nuestra vida, como fueron la vida de los discípulos. Fíjense ustedes que los discípulos veían al Señor orando en silencio. Y el Señor, cuando los ve orando, cuando el Señor se da cuenta que ellos los están viendo y están en silencio, les enseña que la oración vocal, que el Padre Nuestro. Les enseña el Padre Nuestro. ¿Por qué razón? Porque el Señor se da cuenta de la importancia que tiene la oración vocal y se da cuenta de lo importante y le enseña: mira, ¿cómo oro? Pues ora de esta manera. Y nos enseña el Padre Nuestro, le enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Es algo que tenemos dentro de nuestro ser, dice nuestra iglesia. ¿Okay? Así que el Padre Nuestro es una oración especial para cada uno de ellos, y ellos pueden ver qué es lo que está sucediendo en el interior del Señor cuando Él hace esta oración. ¿Okay? Y no solamente podemos ver cuando el Señor les enseña a los discípulos el Padre Nuestro, sino que en la sinagoga, dice nuestra Biblia, la palabra de Dios dice que Jesús iba a la sinagoga y leía que la palabra, ¿de quién? De los profetas, de Isaías, de Jeremías, de todos estos profetas que fueron los que anunciaban lo que iba a suceder, lo que anunciaban lo que estaba sucediendo en ese momento. Así que Jesús iba y leía en la sinagoga vocalmente, hablaba y decía sobre la palabra, lo que decían los pergaminos, los papeles que habían en la sinagoga, los rollos de la sinagoga. Él venía y los leía porque era la palabra de los profetas. ¿Okay? Y esa palabra de profecía era importante para él porque tenía que decirla audible, que la gente la escuchara, porque era para escucharse, para vivirla, para gozarla, para entenderla, para saborearla. Así que de esta sinagoga pasa Jesús al Getsemaní. Y podemos escuchar y podemos entrar dentro de la palabra de Dios. Cuando Jesús está en Getsemaní, le dice: mira, si esto va a pasar, te voy a dar, dame un brequecito, dame un chinchín. Mira, yo no quiero pasar por esto. Si tengo que pasarlo, ¿qué? Lo voy a pasar, pero yo no quisiera pasarlo. ¿Y qué hace? ¿Y suda qué? Suda sangre en Getsemaní. Suda sangre. ¿Por qué? Porque la tensión es tan grande, la tensión es tan inmensa que tiene que sudar sangre. Hay un científico que explica qué es lo que sucede, que la tensión es tan grande que sus capilares empiezan a romperse, y por eso es que empieza a sudar sangre, porque tenemos dermis y epidermis. ¿Okay? Eso sucede no en la dermis, sino en la epidermis, pero cuando empieza a suceder en la epidermis sale hacia la dermis. Entonces podemos ver físicamente que hay personas que les sucede eso cuando han estado en grandes tensiones. ¿Okay? Y Jesús tuvo una tensión muy grande cuando está en Getsemaní, pero dice: mira, pero no importa, tú sabes, yo sí, pero si me das un brequecito, dame un chinchín aunque sea, pero si no, pues mira, que se haga tu voluntad. Así que se escucha la voz de Jesús pedirle a su Padre vocalmente
hace una palabra, una oración vocal con respecto a lo que está sucediendo y se lo dice a su padre en el momento de sufrimiento, en el momento difícil, un momento de toma de decisiones, porque el Señor Jesús está en discernimiento en esos momentos. Está en el discernimiento, está discerniendo en esos momentos qué es lo que el Padre quiere para él. Igual que nosotros tenemos que discernir todos los días qué es lo que el Padre quiere para ti, qué es lo que el Padre quiere para mí. Yo me tengo que despojar de muchas cosas en mi vida y yo quiero ser más humilde porque yo necesito cada día más la humildad, así que yo tengo que luchar y trabajar por la humildad. Eso quiere decir que yo me tengo que despojar. Jesús se despojó, Jesús se abajó porque se puso niño, porque el Dios Padre se quiso bajar para ser niño y se hizo un Jesús en un pesebre, ¿verdad? Y ese pesebre es un pesebre humilde, es un pesebre de servicio, y eso es lo que nosotros debemos de pedir. Yo le pido al Señor cada día que me dé más humildad por eso mismo, porque yo necesito igual que Jesús en Getsemaní, decirle al Señor, mira, despójame, yo quiero despojarme de esto, igual que cuando Moisés fue y se enfrentó al mismo Dios. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Quítate los zapatos, desátate las chancletas, porque estás en ¿qué? En tierra sagrada. En tierra sagrada. Y te dice a ti y a mí que nos despojemos, pero no es que nos despojemos de lo físico, de mis chancletas o de mis maones o de mi suéter clerical, que tengo un suéter. Ahora viene un suéter. No sé si se han fijado. Viene suéter, ya no vienen en camisa, claro, pero esto lo usaron para la Jornada Mundial de los Jóvenes que hubo en Brasil. Se hicieron para ella, para que los sacerdotes y los diáconos pues, se pudieran cambiar rápido, sin tener que estar buscando, porque toma más tiempo y da mucho más calor. Así que eso hicieron para eso. ¿Ok? Así que, pues Dios no me pide que yo me quite esto, que me despoje de esto. No, no es eso. Lo que el Señor me pide a mí, que me despoje de qué. A lo mejor de mi falta de humildad, a lo mejor de mi soberbia, que es que soy soberbio en muchas ocasiones, y soy tan soberbio que el Señor me está diciendo, despójate de tu soberbia porque estás entrando en terreno sagrado. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que te dice a ti? ¿Qué es lo que te dice a ti en esta cuaresma, en estas bien, que nos estamos preparando para eso? Así que nosotros tenemos que asociar esta necesidad de decir las cosas, de decir lo que yo necesito. Yo lo tengo que asociar ¿con qué? Lo necesito asociar con la interior, lo que corresponde a la cuestión de mi naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es que no somos un cuerpo y somos por aquí un espíritu. No, es que somos cuerpo y espíritu, y nos lo dice la iglesia, el catecismo de la iglesia nos lo dice en el 27. En el 2707, perdón, en el 2701, ¿okay? Nos empieza a decir que nos habla de que no somos cuerpo y somos espíritu. Perdón, el 2702. Somos cuerpo y espíritu. Eso quiere decir que a veces pensamos que somos dos entes diferentes. Y por eso es a veces que nosotros crecemos en ¿qué? En cuerpo, pero no crecemos en ¿qué? En espiritualidad. No crecemos en espiritualidad. Nuestra espiritualidad está por aquí. Nosotros somos bien grandes físicamente, aunque yo soy chiquito. ¿Okay? Pero no estamos a la par con nuestra espiritualidad. Y nuestro cuerpo y nuestro espíritu son un solo ser, que estamos ahí adentro el uno con el otro. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos? Si van a la funeraria, usted se va a dar cuenta que el ser que está allá al frente en esa caja ya no existe. Si usted lo toca, usted sabe que no le falta algo a ese ser. Usted se da cuenta, aunque sea su papá, aunque sea su mamá, pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya no hay movimiento, que ya no hay vida. ¿Por qué? Porque que el espíritu era lo que te mantenía vivo. Eso es el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, ese soplo inicial que Dios te dio cuando ese óvulo y ese espermatozoide se unieron para hacer un regalo de amor que se llama tu nombre, el que sea, el caso mío Tito. ¿Qué es lo que sucede? Pues entonces en ese momento de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde nacemos, donde vamos creciendo, ¿verdad? Desarrollándonos, pues ese momento especial, nuestro espíritu está ahí. Por eso es que la iglesia dice que
tú no puedes abortar. Porque una vez hay vida, eso quiere decir que cuando el óvulo se mezcla con el espermatozoide, ese momento, esa chispa de vida, ahí está Dios. Eso es vida, ahí está Dios. Y por eso es que tú estás matando a un ser humano. Porque Dios está vivo en la presencia de ese ser humano. Aunque todavía no habla, después va a hablar. Después va a moverse. Después va a crecer. Pero ahora mismo está ahí el espíritu. Ese mismo espíritu es el que te deja cuando tú mueres. Ya tú lo que vas a ver ahí que es un cuerpo que es inerte. Un cuerpo inerte que no se mueve. Y por más que tú quieras ver, no puedes verlo porque es que no está ahí. Se fue que a la presencia de Dios, porque si de Dios vino, de Dios hacia Dios es que vamos. Así es que va a suceder, porque nuestro espíritu siempre dice, yo quiero ir, porque sabe que hay alguien más grande que lo hizo. Así que nuestra oración tiene que ser también de acuerdo a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Esa es nuestra oración vocal. ¿Ok? Nuestra oración vocal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros entonces a hacer algo bien importante. Dice que la oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes por ser de una forma exterior. Es lo normal, es lo en la iglesia, cuando estamos en la Eucaristía, el sacerdote pregunta y nosotros ahí respondemos. ¿Verdad? Hay que una comunicación. Hay una comunicación, el sacerdote habla, tiene una oración vocal y nosotros le contestamos con otra oración vocal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos comunicándonos los unos con los otros y hay una respuesta de nosotros hacia la oración del sacerdote. ¿Okay? Eso quiere decir que somos plenamente humanos y como humanos que somos respondemos a una situación interior y esa situación interior es que hay una Eucaristía donde hay algo está sucediendo aquí y eso que está sucediendo se convierte en una oración vocal de parte del sacerdote y de parte de nosotros los que estamos participando en la Eucaristía. Por eso es que la Eucaristía se participa, se vive la Eucaristía, se participa. Hay gente que se va y no dice nada, se queda callado, es que es una participación y la gente dice, pero ¿y por qué yo digo esto y yo digo esto otro? Porque tú participas. Si tú te pones a escuchar la liturgia, tú vas a escuchar que tú eres parte de la liturgia, o sea, tú estás parte de la liturgia. Ok, cuando el sacerdote dice la palabra de Dios, que explique el Evangelio, lo que está haciendo es que el mismo en persona Cristo, y lo que está haciendo es que Cristo mismo está hablando a través de ¿qué? De Él, que es un instrumento. El sacerdote es un instrumento del Señor, y cuando está aquí, que está parado aquí, está dando una homilía, es que es la palabra de Dios quien está llegando allá. ¿Okay? Así que hay una oración vocal de parte del sacerdote y también en la parte eucarística hay una respuesta, como dije, hacia esa oración vocal. ¿Okay? Bien. Lo otro, la meditación. ¿Qué es la meditación? Tenemos la oración vocal donde hablamos, pero tenemos la meditación. En la meditación no estamos hablando. ¿Qué es la meditación? La meditación es una búsqueda. Eso es lo que hacemos cuando meditamos. Nosotros buscamos, es una búsqueda. La meditación primero es una búsqueda. ¿Ok? Estamos en constante búsqueda cuando estamos en meditación. ¿Ok? Estamos en meditación. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu trata de comprender y ver el paralelismo y cómo encajamos nuestra vida cristiana del diario vivir con lo que estamos meditando. Con lo que estamos meditando. ¿Okay? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros en nuestra vida diaria? Que no encaja con lo que el mundo moderno dice que tenemos que hacer. El mundo moderno dice, compra, vacila, relaja, vete al vacilón, esto es lo que hay, no hay más nada. Esto es una chulería, métete droga, etcétera, etcétera, lo que sea. Eso es lo que el mundo quiere, ese es el plan del mundo, ese es el plan del mundo para nosotros, pero Dios tiene otro plan para nosotros y en la meditación nosotros podemos ver y responder cuál es ese plan para nosotros en nuestra vida, porque el Señor lo está poniendo frente a ti a través de la meditación y a través del discernimiento. ¿Okay?
Así que nosotros tenemos que en la meditación hacer una búsqueda, esa búsqueda de cómo nosotros vamos a poner nuestra vida diaria con nuestra vida espiritual. Lo que está pasando en nuestro trabajo, por ejemplo. Un ejemplo, un trabajo donde todo el mundo eso es, mira, un 20 tú y un vacío. Trabajos que son así, ¿sabes? Creo. Trabajos que son, que se las traen, ¿ok? ¿Y qué sucede? Este amigo mío me dice, mira, esta persona es presidente de una compañía, ¿verdad? Gana mucho dinero. Perdóname, esta persona vamos a decir que, bueno, es rica, vamos. Yo no conozco a esta persona, es una persona real. Puedo decir nombre, claro, por supuesto. Me dice, mira, José, yo tengo un problema. Y yo digo, ¿cuál es tu problema? Me dice, te lo voy a contar fácil y rapidito. Yo estoy a cargo de cuando vienen los americanos o los japoneses o los brasileños a nuestra compañía. Yo soy el que yo los tengo que llevar a comer y los tengo que llevar a beber y tengo que buscarles mujeres. Porque eso es parte de mi trabajo. Eso es así, parte de su trabajo. ¿Por qué razón? Porque él es uno de los que tiene que ir para que ellos estén ¿qué? Contentos. ¿Para qué? Para cejar ¿qué? Los contratos son contratos millonarios, contratos de mucho dinero, de millones de dólares, que van a depender parte de ese trato que él le tenga a esa gente, porque esa gente los tiene que mantener ¿qué? Felices y contentos cuando viene. Así que él los tiene que llevar a comer. Miren, escuchen esto, la persona tiene problemas con el alcohol ahora mismo. Está en tratamiento de alcohólicos. ¿Por qué razón? Porque siempre que viene una persona tiene que llevarlos a ¿qué? A beber también. Los tiene que llevar a un restaurante, le tiene que ofrecer vino, le tiene que ofrecer... En la oficina de él hay una barra que llega de aquí allá abajo. Tiene una oficina, que la mitad de la oficina es una barra. Me dice, José, porque es que aquí viene y yo tengo que ofrecerle bebida. Porque eso es parte de mi trabajo. Esto es lo que yo tengo que hacer. Y después, ¿qué tú haces? Yo después tengo que buscarme mujeres para cuando están en el hotel. Eso es así. Y llega hasta eso y más. Y podía llegar a más. Ese es su trabajo. Dice, ¿y qué yo hago? ¿Cómo él entonces pone su vida espiritual con su vida diaria de su trabajo? Porque ¿qué pasa si él no hace eso? Lo botan como bolsa, como decimos por ahí. Así es. Lo botan como bolsa. Y me dice, José, me botan. Y yo me gano sobre $100,000 anuales. Sin contar el bono, que son 25,000 pesos de bono. Más bono de productividad. Bono de la mitad son 25,000, más bono de productividad son como 50,000 más. Él se mete sobre 200,000 pesos. ¿Y qué es lo que hace? Nada. Lo que hace es coger todas esas personas que vienen de afuera, llevarlas a los hoteles. Claro, él se encarga de hacerle las reservaciones a los hoteles, ¿verdad? Es más que eso. Les reserva a los hoteles, los busca cuando llegan al aeropuerto, ¿verdad? Él los recibe, esa persona los lleva a comer si no han comido, sino que por la tarde o por la mañana, a la hora que sea. ¿Verdad que esas personas, mientras están aquí en Puerto Rico, estén felices y contentos? Y el felices y contentos incluye